¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es martes 8 de abril de 2025. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte concluyó análisis de constitucionalidad de disposiciones de Quintana Roo en materia de ordenamiento urbano y equilibrio ecológico. La primera sala determinó que la Secretaría de Hacienda está facultada para impugnar sentencias penales sobre delitos fiscales. En casos de acoso escolar debe proceder la suspensión para que cesen las agresiones en contra de infantes, aseguraron juzgadores. El Tribunal Electoral Capitalino ordenó inaplicar norma que prohibía entregar programas sociales durante la elección judicial. Comenzamos enlazándonos con nuestro compañero Mario López Peña hasta el edificio sede de la Suprema Corte para el reporte de lo que resolvieron las y los ministros en sesión de pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu información. Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez del artículo de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California que daba al Congreso del Estado la facultad de nombrar a la persona titular del órgano interno de control del propio tribunal, así como la convocatoria para la selección de aspirantes a ocupar ese cargo. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California. Escuchemos los argumentos del ministro ponente. Las normas impugnadas violan los principios constitucionales de autonomía e independencia al establecerse en ellas la facultad del Congreso del Estado de Baja California. Por otra parte, al resolver una acción de inconstitucionalidad, el Pleno declaró la invalidez del artículo 277, fracción segunda del Código Penal de Tamaulipas, que establecía la pena de suspensión de 5 años en el ejercicio de la profesión a la persona servidora pública o a quien cometiera delitos de carácter sexual utilizando los medios que le permitiera precisamente el ejercicio de esa profesión o ese cargo. De acuerdo con el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, esto no permitía a las personas juzgadoras definir si debía ser mayor el tiempo de la suspensión en el ejercicio de la profesión. Escuchemos parte de los argumentos vertidos en esta sesión. Efectivamente constituye una pena fija, pues no permite que la persona juzgadora la individualice entre un mínimo y un máximo. Sin embargo, considero necesario aclarar a la ciudadanía que ello no implica la imposibilidad de que las personas responsables sean castigadas, ni que se ordene la destitución en el cargo o profesión del que se hubiera aprovechado para cometer el delito, pues la normativa donde se encontraba la porción impugnada no contiene las sanciones principales a imponer en este tipo de conductas. Al resolver otro asunto, el Pleno resolvió una controversia constitucional promovida por el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, contra disposiciones de leyes locales en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y protección al ambiente. Por mayoría de votos, el Pleno declaró inválida la regulación que concedía la facultad al Ejecutivo local para emitir una constancia de congruencia urbanística estatal. Esto porque transgredía la competencia exclusiva del municipio para autorizar, controlar y vigilar el uso de suelo, así como para otorgar licencias y permisos para construcciones. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión pública de este martes. Muchas gracias, Mario, por tu información. Y la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 14/2024. En la que invalidó disposiciones de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Apizaco, Tlaxcala. Lo anterior, debido a que el Congreso local realizó diversos cambios en la propuesta original, pero sin exponer una motivación objetiva y razonable para sustentarlos, lo que es violatorio del artículo 115, fracción cuarta de la Constitución. Los artículos declarados inválidos fueron el 30, 31 y 32, en los cuales se establecían cuotas por la inscripción en el Padrón de Industria y Comercio, el refrendo de licencias de funcionamiento, la expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como por la expedición de permisos en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.
La sentencia surtió efectos a partir de los 30 días naturales contados desde su notificación. La primera sala de la Corte determinó que la Secretaría de Hacienda está legitimada para promover juicio de amparo en contra de resoluciones que se dicten en procesos penales federales por delitos fiscales. Lo anterior lo estableció al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, en donde precisó que el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación reconoce a dicha Secretaría la calidad de víctima u ofendida en los procesos penales federales por delitos fiscales. En consecuencia, también puede impugnar las resoluciones en la materia vía amparo, pues con ello se busca que las personas responsables de dichas conductas reparen el daño causado al patrimonio de la nación. La sala explicó que la comisión de delitos fiscales no solo afecta al erario, sino también al patrimonio de la nación, lo que permite a la sociedad que se repare el daño causado a través de la mencionada dependencia. Por ello es posible que pueda recurrir las resoluciones mediante el juicio de amparo, pues a través de ese medio de control constitucional se permite a la dependencia restituir el daño ocasionado por este tipo de delitos y garantizar el buen funcionamiento del gobierno. Las personas juzgadoras tienen la obligación de ejercer todas sus facultades para combatir el bullying o acoso escolar, sobre todo ante el incremento de casos que han llegado al suicidio. Así lo aseguró la jueza de distrito Ana Columba Contreras al participar en el programa Los Criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos con el tema Del aula al tribunal, bullying, derechos humanos y justicia. Es algo muy grave porque hay datos donde se ha incrementado exponencialmente el tema del bullying que lleva al suicidio. Entonces, no estamos hablando de una bromita, nada más, ¿no? Entonces, sí tenemos que tomar las cosas en serio y como juzgadores ejercer todas nuestras facultades, el tema de la suspensión de plano y decíamos recabar pruebas, escuchar a los niños y niñas, justamente suplir para resolver lo que más proteja su interés superior. Destacó los criterios que ha emitido la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación en general para hacer frente al acoso, que se multiplica a través de las redes sociales. El Poder Judicial ha participado ya con decisiones precisamente en donde se sanciona y se pueden adoptar medidas inmediatas para pues procurar bajar las publicaciones con el propósito de que no se sigan difundiendo, ¿no? Y no se sigan afectando los derechos, la imagen de estos niños y la integridad misma, ¿no? El magistrado en retiro Luis Vega Ramírez lamentó que datos de la OCDE México ocupa el primer lugar mundial en casos de acoso escolar en nivel básico. No siempre hay una respuesta institucional ni jurídica proporcional a la gravedad de este problema. Desde el derecho, el bullying interpela directamente al interés superior de la niñez y de los deberes reforzados de protección que deben observar las escuelas, las autoridades y el propio Estado. Y es aquí donde incluso el juicio de amparo y el trabajo del Poder Judicial de la Federación se vuelven fundamentales para restablecer los derechos, prevenir daños y enviar un mensaje claro. Ningún menor debe sufrir violencia sin recibir justicia. En otros asuntos, cualquier persona puede solicitar apoyo en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú, relacionado con el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Para ello, indicó, se debe presentar una comunicación al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo, indicando los hechos, las pruebas de respaldo, si se realizaron gestiones a nivel nacional y si el caso fue conocido por un tribunal u organismo internacional. De ser admitida por el comité, este notificará al Estado y le solicitará información para realizar un examen de fondo en el que determinará si hubo o no cumplimiento de las disposiciones del acuerdo. Durante el transcurso del procedimiento, se pueden solicitar medidas de protección cuando estén involucrados grupos en situación de vulnerabilidad.
La Corte ha protegido el derecho de las personas con discapacidad a elegir y participar en actividades deportivas sin discriminación, al señalar que las instituciones deben adoptar medidas que garanticen su inclusión efectiva. Destacó también la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos. Al resolver el amparo en revisión 162/2021, la primera sala analizó el caso de un niño con síndrome de Down, a quien se le impidió continuar asistiendo a un grupo ordinario de clases de natación tras el cambio de administración de las autoridades del estado de Hidalgo, lo que a criterio del máximo tribunal constituyó un acto de discriminación. Así, determinó que las instituciones deportivas tienen el deber legal de contar con personas entrenadoras capacitadas en la atención de personas con discapacidad, que ninguna solicitud de ajuste se puede negar con base en argumentos discriminatorios y que se deben adoptar medidas adicionales para el disfrute de su derecho al deporte en igualdad de condiciones. 3:10 p.m, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, el INE realizará simulacro de elección judicial en Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El INE en Michoacán realizará un simulacro de votación de la elección extraordinaria del Poder Judicial el próximo lunes 14 de abril ante medios de comunicación, reveló el consejero presidente de la Junta Local, David Alejandro Delgado Arroyo. Destacó que este ejercicio se hace para orientar a la ciudadanía, ya que la manera de votar en esta jornada electoral será muy distinta debido al número de cargos a elegir y al número de personas candidatas registradas, pues en la entidad se repartirán 11 boletas por cada votante. Entre las diferencias con las elecciones ordinarias, dijo, está el depósito de votos, ya que todas las boletas se introducirán en una misma urna y serán las personas funcionarias de casilla quienes se encargarán de separarlas al concluir la votación. Y en más temas electorales, organizaciones de la sociedad civil lamentaron que la elección extraordinaria del Poder Judicial y ante la falta de recursos, el INE no haya implementado medidas de nivelación, como plantillas braille, para que las boletas, lo que vulnera la autonomía de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos político-electorales. Durante un encuentro que sostuvieron con la consejera Claudia Zavala para dar seguimiento al diálogo para el fortalecimiento de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, exigieron un mayor compromiso del Estado mexicano para su inclusión. La consejera agradeció su colaboración para mejorar los mecanismos de accesibilidad de la información para las personas con discapacidad, que se implementarán en este proceso electoral extraordinario. Se dio cuenta de las acciones emprendidas y se asumió el compromiso de avanzar en la accesibilidad para este sector de la población. Entre los compromisos asumidos destaca realizar una capacitación sobre las características de la elección judicial, llevar a cabo en el INE un simulacro de votación con personas con discapacidad, elaborar un documento digital con las condiciones de accesibilidad física y llevar a cabo 3 sesiones para el uso de la plataforma Conóceles, Practica y Ubica durante el mes de abril. Por su parte, organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Artículo 19 México, exigieron al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revisar de inmediato la idoneidad de perfiles de personas candidatas a cargos dentro del proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación, que representan un riesgo para la impartición de justicia. En específico, expusieron el perfil de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal en materia penal en Michoacán, postulado por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, quien denuncian está relacionado con el asesinato de 2 periodistas y la extorsión a comunidades indígenas durante su desempeño como fiscal regional de ese estado en el periodo de 2015 a 2021. Indicaron que Francisco Herrera ha sido señalado en diversas ocasiones por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y existen grabaciones filtradas en las que presuntamente pacta con líderes criminales, así como denuncias por violencia institucional contra periodistas.
El Consejo General del Instituto Electoral de la capital del país aprobó la versión final de las boletas y de la papelería electoral que se utilizará en la elección del próximo 1 de junio para renovar a parte del Poder Judicial local. Las boletas contienen el nombre de las personas candidatas por cargo y materia. Por cada tipo de elección se utilizará un modelo de boleta, en las cuales se enumerará a las y los aspirantes por género, en orden alfabético y destacando al poder que lo postula y a los aspirantes que actualmente se encuentren en funciones. Para la elección de personas magistradas del Tribunal de Disciplina se usará un solo modelo, mientras que para la elección de magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia capitalino se utilizarán 11 diferentes tipos de boletas, que equivalen al número de distritos en los que se subdividió la capital del país. Además, se definieron las acciones para la recolección de paquetería electoral y el cómputo correspondiente. En él se establecen las acciones que deberán llevar a cabo las personas funcionarias para la detección, recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación y materiales electorales entre un órgano de este instituto electoral y uno perteneciente al INE, con el objeto de asegurar que ambas autoridades cuenten con la documentación electoral de forma adecuada y oportuna para garantizar el cómputo preciso de las elecciones federales y locales, a fin de brindar plena certeza sobre los resultados. El órgano electoral reveló que el número de aspirantes que participarán en dicha elección asciende a 619, luego de que última hora declinaron 4 candidaturas al Tribunal de Disciplina, 8 para magistraturas y 6 para juzgados. Por otro lado, recordó que las personas aspirantes tienen hasta el próximo 13 de abril para incorporar sus datos al portal Conóceles, con el fin de que la ciudadanía pueda consultar sus perfiles. El Tribunal Electoral de la capital del país revocó parcialmente los lineamientos que emitió el Instituto Electoral local en materia de equidad en la contienda y de propaganda en la elección judicial local. Lo anterior, al considerar que se excedió en sus facultades reglamentarias y porque parte de los lineamientos son contrarios al artículo 41 constitucional. Por este motivo, ordenó inaplicar la disposición que prohibía a las autoridades de la capital del país entregar programas sociales durante el proceso electoral en marcha. Además, ordenó modificar la disposición que prohibía a las personas servidoras públicas difundir en redes sociales cualquier comentario relacionado con la elección judicial. Pues esta restricción no resulta necesaria, en mi opinión, para garantizar la imparcialidad y equidad en la contienda electoral, pues prohibir de forma absoluta que las personas servidoras públicas se pronuncien sobre el proceso electoral en curso, aunque podría evitar que se afecte la equidad de la contienda, ello no resulta necesario al haber medidas menos restrictivas que garantizarían lo mismo, como prohibir el proselitismo a favor o en contra de alguna o algunas candidaturas. Juzgadores y personal jurisdiccional del Poder Judicial de Nayarit asisten al curso de elaboración de sentencias claras que implica juzgar con perspectiva de género para garantizar la igualdad sustantiva y eliminar estereotipos de género en la argumentación jurídica. Durante 2024, el Poder Judicial de Yucatán inició 28.979 asuntos en los órganos de primera instancia, de los cuales se concluyeron 24.515, lo que equivale al 85% de los casos, destacó la magistrada presidenta María Carolina Canto Valdés al rendir su informe anual de actividades. El Instituto Electoral de Baja California advirtió que hasta el momento no cuenta con el presupuesto de 200 millones de pesos que requiere para llevar a cabo la elección judicial de junio próximo. Adelantó que esta semana dará a conocer el listado final de candidaturas locales, quienes iniciarán sus campañas a fin de mes. El Poder Judicial del Estado de México aprobó el acuerdo por el que se decreta el acatamiento de la normatividad electoral federal y local en materia del proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras, aplicable a todas las personas servidoras públicas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El magistrado César Ochoa Kardich del Tribunal Constitucional del Perú estará de visita en nuestro país para participar en el seminario permanente sobre derecho al trabajo y reforma laboral
que organiza el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. En punto de las 18 horas de este jueves, impartirá una conferencia sobre la noción del Estado social en la Constitución Política del Perú de 1993. Puede seguir este evento en línea de manera gratuita a través de los enlaces que encontrará en las redes sociales de la Suprema Corte. La Escuela Federal de Formación Judicial abrió la convocatoria para participar en el curso introductorio al Derecho Procesal Civil, dirigido a personas oficiales judiciales y público en general, el cual ahondará sobre las fuentes, los sujetos procesales, los medios probatorios, las medidas cautelares y los elementos de la prueba en el derecho procesal civil, con el fin de fortalecer la comprensión del procedimiento civil y su aplicación en la práctica jurídica, para así contribuir al desarrollo profesional de las y los participantes. El curso se impartirá en línea y es completamente gratuito. Las inscripciones ya están abiertas en el sitio web www.escuelajudicial.cjf.gov.mx. Al menos 10 mujeres privadas de la libertad en Quintana Roo podrían beneficiarse de manera inmediata con la reciente reforma al Código Penal local, aprobada por el Congreso del Estado, que reconoce la legítima defensa con perspectiva de género, señalaron organizaciones de la sociedad civil. Dicha reforma busca proteger a las mujeres víctimas de violencia, por lo que en caso de que se vean forzadas a defenderse de su agresor, no serán acusadas automáticamente de homicidio doloso. Se les permitirá enfrentar su proceso judicial en libertad y evitarán la prisión preventiva, tomando en cuenta su contexto de violencia previa. Esta modificación, indican, también elimina la interpretación restrictiva de la proporcionalidad de la fuerza, que en muchas ocasiones es utilizado en contra de las mujeres, argumentando que su reacción fue excesiva en comparación con el ataque recibido. Vamos ahora a temas de salud. Aproximadamente $1.000 millones al año provoca el ausentismo laboral, las bajas académicas y gasto en tratamiento y productos higiénicos derivados del periodo menstrual de las mujeres. Se estima que 53 de cada 1.000 mujeres, principalmente de entre 19 a 40 años, presentan sangrado menstrual abundante, lo cual representa la tercera causa de consulta ginecológica en México. Es un problema de salud a nivel nacional y a nivel mundial que puede conllevar a complicaciones de salud seria, quizá la más importante sean las anemias, y de la mano de esta problemas incluso cardíacos. Durante una conferencia sobre el tema, especialistas destacaron que este padecimiento, que afecta a más de 2 millones de mujeres en el país, no solo es un problema médico, sino también una situación con impacto social y emocional. Independientemente de estas consecuencias clínicas, pues también tiene consecuencias sociales y económicas. Son personas que pueden dejar de ir al trabajo. Indicaron que a nivel mundial, el costo económico que implica la compra continua de productos de higiene femenina se convierte en un factor de desigualdad que afecta la calidad de vida de las mujeres en edad reproductiva y en etapa de premenopausia. Que el ausentismo laboral, las bajas académicas, costo de tratamiento, gasto excesivo en productos higiénicos, aproximadamente son $1.000 millones al año. Imagínense lo que significa también, ¿no? Hablando de este costo anual de no atender a una paciente. Se mencionó que uno de los factores de riesgo que provoca este padecimiento es la obesidad y el 65% de las mujeres que lo padecen presentan anemia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Y en más noticias, un documental producido por el canal del Poder Judicial de la Federación, El asesinato de Trotsky, se presentó en la Cineteca Nacional. Uno de los testimonios que permitieron el desarrollo de las pesquisas sobre los atentados contra León Trotsky en nuestro país fue el del tendero La Sorpresa, una tienda ubicada en la esquina de la fortaleza donde vivía la víctima. Y le pregunta al de la tienda, oiga, ¿usted
¿qué ha visto? Que, mira, hay unas muchachas que viven enfrente que todo el tiempo están viendo a los policías. Entonces va a entrevistar a las muchachas que ven a los policías y resulta que son del Partido Comunista y resulta que una se llama Sovietina. A partir de este testigo se siguió la línea de investigación sobre quién o quiénes y por qué querían agredir al ideólogo ruso. Uno de ellos, Jacques Mornar, logró su objetivo en agosto de 1940. Pero, ¿quién era y de dónde provenía el asesino de Trotsky, cuya identidad fue descubierta casi al término de la pena máxima de prisión a la que fue condenado? Ramón Mercader del Río. Está hecho a partir de los documentos judiciales que nos muestran la actualidad que tiene este caso. Los datos y las fechas, todos los detalles se conocen. Lo que no se conoce es la complejidad del tema, ¿no? Entonces es sobre todo algo que invita a pensar. Todos estos son datos recabados en el documental El asesinato de Trotsky, producido por Justicia TV y presentado en la Cineteca Nacional. Me encantó el documental y sobre todo me encantó toda la erudición que hay detrás de esta información tan dinámica y tan clara de lo que fue este asesinato de Trotsky, ¿no? Y creo que es muy importante que en este momento histórico, sobre todo en México, se divulguen estas maneras de hacer justicia. El documental está basado en los expedientes judiciales gestionados por el juez Raúl Carrancay Trujillo, quien durante el desempeño de sus funciones sufrió una serie de amenazas por realizar su labor y la magnitud política internacional del caso. Parte de la vocación de un canal público, apostar por este tipo de contenidos que lamentablemente ya también hay otros canales públicos que simplemente no quieren atender. El asesinato de Trotsky, un caso histórico para los tribunales, será transmitido por la señal de televisión de Justicia TV, jueves, 21 horas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Citlali Pérez. Es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Le invito a sintonizar el noticiario nocturno en punto de las 20:30 horas. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde de martes. Hasta pronto.